hay algunos campos importantes que precisa referir el tema de la verdad. Por ejemplo, en la lógica, que es una disciplina filosófica, lo que algunos llaman la verdad lógica, que también se conoce como la validez, lo válido. Hay cuestiones, hay razonamientos que concluyen en un resultado lógico, pero no cierto, porque las premisas, los insumos temáticos y conceptuales que alimentan ese razonamiento pudieran entrañar una falsedad. Y por lo tanto, si en las premisas o si en los insumos hay una falsedad, eso se ha de reflejar en el resultado, en la conclusión. Pero como es lógico el procedimiento, porque la relación entre causa y efecto es razonable, entonces eso pudiera entenderse como que es válido, y eso como válido desde el punto de vista lógico podría entenderse como verdadero. De hecho, los sofistas desde los tiempos antiguos utilizaban el sofisma, esa forma de argumentar, esas argumentaciones que se apoyaban, por ejemplo, en el sujeto para calificar o descalificar el concepto, entrañaba un sofisma, una falacia, una falsedad. Pero a oídos del interlocutor le parece absolutamente válido, posible, y termina por lo tanto respondiendo de manera positiva, como sucede con la demagogia, por ejemplo, en el campo político. La argumentación que está utilizando el político tiene una apariencia de verdad, pero podría entrañar o podría partir de unos datos o de unas informaciones falseadas o falsas. Sin embargo, el proceso de composición del razonamiento es entendible, es amigable con el entendimiento humano y de las personas, y entonces a la persona parecerle que sí y reaccionar o responder de modo positivo frente a ese argumento. Y entonces termina, por ejemplo, haciendo promesas que no es posible cumplir, pero atendiendo a diferentes situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los sentimientos del interlocutor, como sucede en nuestros tiempos con la posverdad, aprovechar cuestiones de tipo emocionales para generar narrativas que al interlocutor le parezca atractivo y seductor, entonces termina convenciendo y beneficiándose del interlocutor, de la otra persona. ¿Quién se da cuenta de eso? Bueno, se da cuenta la persona que entonces somete a un análisis profundo o que somete a una investigación o a un criterio de probabilidad, o incluso, decía Sócrates, se da cuenta la persona que pregunta. O decía Descartes, se da cuenta la persona que duda, que asume una actitud aprehensiva, ¿verdad? La aprehensión previo a la duda. La aprehensión que primero es no asumir como bueno y válido lo que te están diciendo porque lo está diciendo fulano. Se diría, las cosas no son así porque la dijo tal, o porque sí, o porque lo dije yo, sino que son en función de que puedan entrar en un proceso de comprobación. Y ahí entonces se distanciaría la verdad lógica, validez, de la verdad científica, que es entonces la teoría, que es el proceso o el resultado de un proceso de comprobación.
Y en ese caso de la verdad científica, incluso pudiera hablarse de una especie de preverdad, a propósito de que hablamos en nuestros tiempos de la posverdad. La preverdad como el diagnóstico preliminar, como la conclusión previa, ¿verdad?, que se tiene, intermedia, producto de una preinvestigación o de una investigación ligera, general, exploratoria, que solo tiene como propósito orientar la mayor probabilidad. Como en las investigaciones electorales, las encuestas a boca de urna. Las encuestas a boca de urna producen una especie de preverdad, porque la verdad luego va a surgir ya del conteo final del proceso de escrutinio, ¿verdad?, de investigación. Lo mismo sucede con las hipótesis y con los diagnósticos preliminares que se hacen a partir de lo que el científico, por ejemplo el médico, de lo que él ve y de lo que le dicen, de lo que recoge con el estudio sobre el historial clínico del paciente. Es una observación que le permite a él hacerse una idea de qué pudiera ser la patología que padece un paciente o cuál pudiera ser el problema, ¿verdad?, la identificación del problema. Pero el paso siguiente, entonces, es la analítica y es el estudio y es la comprobación, y de ese proceso entonces surgirá la verdad. Dice la ciencia, surgirá la verdad. Y como la ciencia es infinita en términos de la búsqueda de la verdad, esa verdad a la que llega, que es la teoría científica, frecuentemente la regresa al rango de hipótesis para seguir sometiéndola a procesos de comprobación y de experimentación y de demostración hasta encontrar como la verdad que sea incuestionable, incontrastable, la verdad absoluta, como el fundamento de explicación que le da una categoría mucho mayor a ese resultado obtenido en la investigación científica. Pero está la ciencia jurídica, el debido proceso, se dice, en el campo del derecho. Con frecuencia las evidencias inculpan a un prevenido, a una persona, de la comisión de un hecho. Sin embargo, si no se ha seguido el debido proceso, que ya saben, es una cuestión de carácter metodológica y técnica, esas evidencias que conducen, se diría, a la verdad, no se asumen como una verdad jurídica, y el juez pudiera fallar en contra de lo que apuntan esas evidencias. Así que, aunque todo indica por las evidencias recogidas que la persona sí cometió el hecho, sin embargo podría ser declarada esa persona inocente porque no se siguió el debido proceso. Por ejemplo, porque los mecanismos utilizados para la obtención de esas evidencias no eran legítimos o no fueron autorizados. Y como no fueron autorizados o no eran legítimos, aunque es obvio porque tenemos la grabación, por ejemplo, delante, que la persona sí cometió el hecho, sin embargo podría ser declarado inocente. Así que es, desde el punto de vista jurídico, inocente, aunque desde otro punto de vista se diría es culpable. Y entonces las personas, desde luego que se sienten chocadas por esa dicotomía, por esa situación que pudiera producirse en que la conclusión plantea lo que no es y el veredicto
se refiere a lo que no es, frente a lo que se plantea como lo que es. Bueno, y hay un filósofo importante llamado Friedrich Nietzsche, filósofo y poeta alemán, que dedicó mucho tiempo a estudiar la idea de la interpretación de la verdad. Para decir, Nietzsche era bastante extremo en sus posiciones, ¿verdad? Radical. Para llegar a decir, la verdad no existe desde el punto de vista categórico o absoluto, sino que lo que existe es la interpretación que se tiene de las cosas para concluir en esa verdad. Y en esa interpretación, dice Nietzsche, entonces juega un papel muy importante el poder y la influencia. Por lo tanto, el poder termina determinando la verdad de las cosas. Ya saben la idea de que la historia la cuentan los vencedores y no los vencidos. Y por lo tanto, el color, y ahí cuando refiero el color, también surge otro poeta y filósofo importante español, Ramón de Campoamor, que escribiera un trabajo muy importante, un libro de poemas muy importante titulado Las dos linternas, en el año 1846. Campoamor se desarrolló en todo el siglo XIX. Y en ese libro de Las dos linternas escribió un poema titulado Las Dolorosas. Y ese poema, Las Dolorosas, concluía normalmente diciendo: nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. El color del cristal, cuando caí en lo del color, desde la posición de Nietzsche que habla del poder, entonces entramos en la idea del color en Campoamor, que es el punto de vista, el enfoque, la visión. Y entonces dice Nietzsche, el interés. De acuerdo con lo que te interesa, así tú ves la verdad de las cosas. Así que para ti es un 9 porque te gustaría que fuera más, y para el otro es un 6 porque le gustaría que fuera menos. O para ti es 1 año o 2 años menos la edad porque te preocupa la vejez o te preocupa la edad, y para otra persona no necesariamente. Así que ahí entra entonces un campo muy importante, que es el relativismo. El relativismo referido a la verdad frente a el absolutismo, a la idea de que la verdad es absoluta, de que la verdad es incontrastable, de que la verdad es lo opuesto de la mentira y de lo falso. Y entonces vienen Nietzsche y Campoamor para decir: bueno, pero es que la verdad depende, y en ese depende entonces llega otro personaje importante, español, José Ortega y Gasset, y su teoría del circunstancialismo, las circunstancias. Dice Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Y entonces aparece la figura de la circunstancia como un recurso no solo influyente, sino en la posición de Ortega y Gasset, determinante frente a la verdad de las cosas. Las circunstancias. Hay cuestiones que eran ciertas en una época y en otras no. Hay cuestiones que son verdaderas en un contexto y en otro contexto no. Hay cuestiones que son válidas en un momento y en otro momento no. Entonces, las circunstancias
dice Ortega, es esencial, es fundamental para entender el comportamiento de las personas y por lo tanto tener la verdad de ese comportamiento y de la definición de esa persona. Es menester tomar en cuenta las circunstancias, que otros tratadistas podrían decir el contexto. El contexto es necesario tomarlo en cuenta, porque sería como la verdad no es absoluta independientemente del contexto, sino que se toma en cuenta el contexto en el cual la persona dijo, hizo, planteó tal situación. Por tanto, las circunstancias que plantea Ortega y Gasset, Unamuno, Campoamor, que plantea el color del cristal, dependiendo del color del cristal con que se mira, que la persona está planteando, y los intereses que refiere Nietzsche. Dependiendo de los intereses y en una oportunidad, refiriéndose a la filosofía tradicional, Carlos Marx, cuando habla de la miseria de la filosofía, también toma en cuenta otro factor clave, que es el tema económico. Y es, decía él, es la clase social, la condición de la persona, la posición que la persona ocupa respecto de los medios de producción. Si la persona es burgués o dueño de los medios de producción, o si la persona es proletaria o asalariada, no dueño, sino que trabaja en función de los dueños. Por lo tanto, ese tema de la verdad, de la realidad, pero también está la posición que yo refería, platónica y aristotélica, de la adecuación del concepto con el pensamiento y el objeto. Decían adequatio intellectus ad rem, como que la verdad es el producto de la adecuación, pudiera decirse, de la coincidencia entre lo que pienso y digo y el objeto al cual me refiero con lo que digo. Pero en la filosofía nace también otro conflicto ahí, y es el tema de lo a priori y de lo a posteriori. Hay un carácter teleológico de por medio, de si yo puedo prever la verdad, si puedo ver la verdad desde antes de que se ejecute la acción, o si es necesario esperar a que se ejecute la acción para considerarlo como verdad. Recuerden que comenzamos haciendo referencia a la idea de Jesucristo, que se definía como la verdad. Yo soy la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Que respondiendo a la pregunta de qué es la verdad de Poncio Pilatos, pero que antes también había hablado de la verdad como conductora hacia la libertad por parte de las personas y de la expresión de la gente de que por la verdad incluso fue que él murió. Pero resulta en ese mismo contexto de la verdad que hay una referencia bíblica que después de su muerte, entonces se eclipsó el cielo y la tierra tembló y se produjeron unos fenómenos naturales que condujeron a personas a decir, verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. Entonces, ese era tiene un carácter a posteriori. Lo está diciendo a partir del resultado que ha visto. O incluso él mismo, en varias ocasiones, le increpaba a algunas personas que le reconocían virtudes a él
a partir de milagros que realizaba. Y entonces le decía, eso tú lo dices por lo que has visto, pero dichosos aquellos que sin ver lo digan o lo sostengan. Está hablando de lo a priori, de la persona que acepte algo como verdadero antes de, o la persona que conciba o que defina la verdad o lo verdadero después de, el carácter a posteriori. Eso es a propósito de esa visión platónico-aristotélica, y que después también Immanuel Kant lo va a referir, ¿verdad? También va a hablar de la adecuación. Lo que quiero referir es que esa idea de la adecuación entre pensamiento, concepto y objeto entraña ese enredo de por medio, ese factor teleológico de lo a priori y de lo a posteriori.